Mi novia reveló mi trauma más oscuro para hacer reír a sus amigos, y destruyó nuestra relación en una sola noche. La primera vez que sentí que algo no estaba bien aquella noche fue cuando escuché a Elena decir mi nombre y todos giraron para mirarme. Hasta ese momento, la reunión había sido normal. Éramos unas 12 personas reunidas en casa de un amigo suyo. Había pizza sobre la mesa, vasos medio vacíos y conversaciones cruzadas por toda la sala. Yo ni siquiera tenía ganas de salir ese día. Había sido una semana pesada en el trabajo y lo único que quería era quedarme en casa. Pero Elena insistió. Hace mucho que no vemos a todos, me dijo. Nos va a hacer bien salir un rato. Y terminé aceptando. Durante las primeras horas no ocurrió nada extraño. Hablé con algunos amigos, jugué unas partidas de cartas y me relajé lo suficiente como para pensar que había tomado la decisión correcta. Después de cenar, alguien propuso un juego. La idea era sencilla. Cada persona debía contar una anécdota vergonzosa o responder una pregunta personal. No era precisamente mi actividad favorita, pero tampoco me molestaba. Las primeras historias fueron inofensivas. Uno contó cómo confundió a su suegra con una desconocida en un centro comercial. Otro habló de una caída ridícula durante unas vacaciones. Todos se reían. Nada parecía fuera de lugar. Entonces llegó el turno de Elena. Uno de sus amigos sonrió y dijo: Vamos, seguro tienes alguna historia vergonzosa sobre Daniel. Yo también sonreí. Pensé que hablaría de la vez que arruiné una sartén intentando cocinar. O del día que tropecé bajando unas escaleras delante de medio centro comercial. Había suficientes anécdotas ridículas para elegir. Pero Elena respondió algo que hizo que una sensación incómoda me recorriera el cuerpo. Tengo varias. Aunque hay una que explica perfectamente por qué Daniel nunca discute con nadie. Varias personas soltaron una carcajada. Alguien preguntó: ¿por qué? Ella me miró. Sonrió. Y algo dentro de mí se tensó. No sabría explicar por qué. Simplemente tuve un mal presentimiento. Era una sonrisa demasiado confiada. La sonrisa de alguien convencido de que estaba a punto de contar algo brillante. El silencio apenas duró un segundo. Porque una vez su papá lo golpeó por encontrarlo vestido de mujer. La mesa explotó en risas. Escuché carcajadas por todos lados. Uno golpeó la mesa. Otro casi derramó su bebida. No puede ser. ¿En serio? Ya empezamos fuerte. Yo me quedé inmóvil. Durante unos segundos pensé que estaba inventando una historia absurda y que inmediatamente aclararía que era una broma. Pero no ocurrió. Después de eso quedó traumado, continuó ella entre risas. Más carcajadas. Sentí que el estómago se me cerraba. No entendía qué estaba haciendo. Intenté sonreír para no convertir la situación en un problema. Una sonrisa falsa. Forzada. De esas que uno utiliza cuando quiere que algo incómodo termine rápido. Por Dios, eso nunca pasó, dije riendo suavemente. Mejor cuéntales la historia del acto académico. Esperaba que entendiera. Era una salida sencilla. Una oportunidad para cambiar de tema sin crear tensión. Pero varios comenzaron a protestar. No, no. Queremos escuchar esa. Sigue. No cambies de tema. Elena levantó las manos teatralmente, disfrutando toda la atención. Está bien, está bien. Volvió a mirarme. Yo negué muy levemente con la cabeza. Un gesto pequeño. Silencioso. Una petición. Por favor, no sigas. Ella lo ignoró. La historia real es un poco diferente. Por un instante pensé que iba a detenerse. Que iba a admitir que todo era inventado. Pero hizo algo peor. Tomó fragmentos de una historia que yo le había contado años atrás. Una historia que conocía porque una noche me vio romperme emocionalmente delante de ella. Y empezó a deformarla. A convertirla en un espectáculo. Según Daniel, su papá era muy estricto. Hizo comillas con los dedos al decir muy estricto. Algunos volvieron a reír. Pero creo que omitió ciertos detalles. ¿Cómo cuáles? Preguntó alguien. Ella sonrió. Pues que lo encontraron usando un vestido de su mamá y desfilando frente al espejo. La habitación volvió a estallar. Carcajadas. Comentarios. Bromas. Yo permanecí sentado observando la mesa. Porque ya reconocía lo que estaba haciendo. La historia era falsa. Los detalles eran falsos. Pero la base era real. Demasiado real. Y eso era precisamente lo que dolía. Ella continuó.
Entonces el padre perdió la paciencia y empezó a perseguirlo por toda la casa. ¿Y luego qué pasó? Terminó en el hospital. Algunas risas disminuyeron por un momento. Pero Elena añadió inmediatamente. Aunque no porque lo golpearan sin razón. Lo encontraron besando a otro chico del vecindario. Las carcajadas regresaron con más fuerza. Alguien casi se dobló de la risa. Otro dijo que aquello parecía una telenovela. Yo ya no fingía sonreír. Cada palabra me golpeaba más fuerte que la anterior. Porque reconocía los elementos. El hospital. Mi padre. El miedo. La mentira que se contó después. Todo estaba ahí. Solo que disfrazado de chiste. Convertido en entretenimiento. Y cuando llegaron al hospital tuvieron que inventar una historia porque nadie iba a creer lo del vestido. Otra ronda de risas. Creo que dijeron que se había caído. Eso también era cierto. Solo que en la realidad no tenía nada de gracioso. Yo tenía 10 años. Y estaba aterrado. Pero esa parte había desaparecido. Ahora era solo material para divertir a un grupo de personas. Sentí un nudo formándose en la garganta. No era únicamente vergüenza. Era algo mucho peor. Era decepción. Porque Elena sabía exactamente de dónde había salido aquella historia. Ella había estado presente la noche en que se la conté. Recordaba perfectamente ese momento. Yo tenía 25 años cuando finalmente hablé de todo. Habíamos llevado cerca de un año juntos. Aquella noche desperté de una pesadilla empapado en sudor. Ella insistió durante horas hasta que terminé contándole lo que había pasado cuando era niño. Todo. Los golpes. Los insultos. El hospital. El brazo roto. La mentira que tuve que repetir delante de los médicos para proteger al hombre que me estaba destruyendo. Recuerdo haber llorado durante horas. Y también recuerdo a Elena llorando conmigo. Abrazándome. Prometiéndome que nadie más conocería esa historia. Prometiéndome que jamás utilizaría aquello para herirme. Por eso lo que estaba ocurriendo era tan difícil de comprender. Porque no se trataba de un error. No era un malentendido. Ella sabía perfectamente lo que significaba para mí. Y aún así seguía hablando. Seguía sonriendo. Seguía alimentando las risas. Hasta que finalmente añadió una frase que terminó de romper algo dentro de mí. Desde entonces Daniel quedó con miedo de que alguien descubriera las cosas raras que hace. Las carcajadas llenaron la sala otra vez. Ahora entiendo por qué es tan tranquilo. Con razón nunca contradice a nadie. Es un sobreviviente. Ella dijo la última frase entre risas. Como si fuera el remate perfecto. Fue entonces cuando levanté la vista. La observé directamente. Y por primera vez en toda la noche dejé de intentar aparentar que estaba bien. Porque entendí algo que me revolvió el estómago. No eran solo las personas sentadas en aquella mesa. No eran sus bromas. No eran sus carcajadas. Lo peor era que la persona que más conocía mi dolor estaba participando en ellas. Y todavía no había terminado. La seguí mirando en silencio. Elena todavía conservaba una pequeña sonrisa en el rostro, como si esperara que en cualquier momento yo también me riera y todo volviera a la normalidad. Pero ya no había nada normal en aquella habitación. Sentía las manos temblándome debajo de la mesa. Durante unos segundos pensé en levantarme e irme. Habría sido lo más sencillo. Salir por la puerta. Bloquear a todos. Olvidar aquella noche. Pero había pasado demasiados años guardando silencio. Primero por miedo. Después por vergüenza. Y en ese momento ya no me quedaban fuerzas para seguir callando. Respiré profundamente. Elena. Ella me miró. ¿Qué? Su tono seguía siendo ligero. Despreocupado. Como si no entendiera lo que estaba ocurriendo. Cuenta la verdad. Las risas comenzaron a apagarse poco a poco. Algunos intercambiaron miradas. Otros se acomodaron en sus asientos. Elena soltó una pequeña risa. Relájate. Solo estoy bromeando. Negué con la cabeza. No. Cuenta la verdad. El silencio empezó a extenderse por la sala. Por primera vez desde que comenzó aquella historia, nadie parecía cómodo. Ay, Daniel. No estoy jugando. Mi voz salió tranquila. Más tranquila de lo que yo mismo esperaba. Pero por dentro sentía una presión enorme en el pecho. Ella volvió a sonreír, aunque esta vez con cierta incomodidad. Vamos, no es para tanto. Si vas a contar una historia sobre mí, cuéntala como realmente ocurrió. Su expresión cambió. Solo un poco.
Lo suficiente para que entendiera que ya había comprendido que aquello iba en serio. La habitación quedó completamente callada. Nadie se atrevió a intervenir. Tomé aire. Y empecé a hablar. Tenía 10 años. Sentí varias miradas clavarse en mí. No me encontraron usando vestidos. Nadie dijo nada. No estaba haciendo nada extraño. No había hecho nada malo. Tragué saliva. Las palabras empezaban a pesar. Llegué de la escuela y dejé mi mochila en la sala. Miré un punto fijo sobre la mesa. Eso fue suficiente. Sentía que las imágenes regresaban una tras otra. Como si hubieran estado esperando detrás de una puerta. Mi padre llegó furioso. Hice una pausa. Empezó a gritarme. Mi voz comenzó a quebrarse. Y después empezó a golpearme. El silencio era absoluto. Podía escuchar hasta el zumbido del refrigerador al otro lado de la cocina. Intenté cubrirme con los brazos. Respiré profundamente. Y me rompió uno. Sentí que la garganta se cerraba. Durante un segundo pensé que no iba a poder continuar. Pero seguí. Mi madre consiguió convencerlo de llevarme al hospital. Las lágrimas comenzaron a acumularse. Allí les dijo a los médicos que me había caído por las escaleras. Me limpié el rostro con la manga. Y yo confirmé la mentira porque tenía miedo de regresar a casa. Nadie hablaba. Nadie se movía. La habitación entera parecía congelada. Levanté la vista. Miré directamente a Elena. Eso fue lo que te conté aquella noche. Mi voz apenas era un hilo. Mientras lloraba. Ella bajó la mirada. Y tú acabas de convertirlo en un chiste. El silencio se volvió insoportable. Esperé. No sabía exactamente qué esperaba. Quizás una disculpa. Quizás que Elena admitiera que se había equivocado. Quizás que alguien dijera algo sensato. Cualquier cosa. Pero lo que ocurrió fue completamente diferente. Bruno soltó un suspiro. Hermano. Lo miré. Sé que es duro. Se encogió de hombros. Pero creo que todos tuvimos padres complicados. Sentí algo hundirse dentro de mí. No exageres. Continuó hablando como si estuviera explicando algo evidente. Nuestros padres eran de otra generación. Algunos asintieron. Iván soltó una risa corta. Sí. Tampoco es que seas el único. Escuché otra pequeña carcajada. Además sigues siendo medio raro y demasiado sensible. Varias personas volvieron a reír. No tan fuerte como antes. Pero lo suficiente. Lo suficiente para entender que no habían escuchado una sola palabra de lo que acababa de decir. Una mujer del grupo habló desde el otro lado de la mesa. Eso pasó hace muchos años. Exacto, agregó otro. No puedes vivir atrapado en eso. Hay que aprender a reírse de uno mismo. Más risas. Pequeñas. Incómodas. Pero risas al fin. Entonces miré a Elena. La observé fijamente. Esperando algo. Culpa. Vergüenza. Arrepentimiento. Cualquier señal de que comprendía la magnitud de lo que había hecho. Pero ella soltó una pequeña risa. Una risa nerviosa. Débil. Sin convicción. Sin embargo, fue suficiente. Porque no importaba que fuera pequeña. No importaba que pareciera incómoda. Seguía riéndose. Y en ese instante entendí que la relación había terminado. No por la historia. No por las burlas. No por las risas de sus amigos. Sino porque la única persona que conocía toda la verdad había elegido ponerse del lado de ellos. La miré directamente. Terminamos. La palabra cayó sobre la mesa como una piedra. Elena dejó de sonreír. ¿Qué? Terminamos. Parpadeó varias veces. ¿Hablas en serio? Completamente. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. ¿Vas a terminar una relación de casi 3 años por una broma? Negué lentamente. No. La miré a los ojos. La termino porque tomaste el peor recuerdo de mi vida, lo convertiste en entretenimiento y cuando te dije que me estaba haciendo daño decidiste seguir. Elena abrió la boca para responder. Pero Bruno volvió a intervenir. Dios mío, qué dramático. Iván soltó una carcajada. Parece un niño haciendo berrinche. No aguanta nada. Generación de cristal. Todo le ofende. Las frases empezaron a llegar desde distintos puntos de la mesa. Como disparos. Una detrás de otra. Y mientras hablaban, algo dentro de mí terminó de apagarse.
Porque los conocía desde hacía años. Había compartido viajes, cumpleaños, cenas y confidencias con todos ellos. Conocía secretos que jamás había repetido. Miedos que me habían contado entre lágrimas. Momentos de los que nunca hablaban con nadie. Siempre había protegido esas historias. Siempre. Pero esa noche entendí algo. Para ellos, la vulnerabilidad no era algo que debía cuidarse. Era algo que podía utilizarse cuando resultara divertido. Me levanté de la silla, dispuesto a marcharme. Pero entonces me detuve. Porque una idea acababa de cruzar mi mente. Una idea que hizo que todos aquellos rostros dejaran de parecerme amigos. Y por primera vez en toda la noche sentí desaparecer la vergüenza. Lo único que quedaba era decepción. Una decepción tan profunda que ya no dolía. Y mientras los observaba uno por uno, comprendí exactamente dónde podía herir a cada persona sentada en aquella mesa. Me quedé de pie junto a la mesa. Todos seguían mirándome. Algunos con molestia. Otros con incomodidad. Pero ninguno parecía entender realmente lo que acababa de ocurrir. Escuchaba comentarios aislados. Que estaba exagerando. Que me lo estaba tomando demasiado personal. Que solo era una broma. La misma palabra repetida una y otra vez. Broma. Como si esa palabra pudiera justificar cualquier cosa. Respiré profundamente. Después volví a sentarme. El movimiento tomó a todos por sorpresa. Varias personas parecieron relajarse. Tal vez pensaron que finalmente iba a calmarme. Que había recapacitado. Que todo terminaría con una discusión incómoda y nada más. Apoyé los codos sobre la mesa. ¿Saben qué? Dije con tranquilidad. Tienen razón. Algunos intercambiaron miradas. Bruno sonrió. Por fin. Asentí despacio. Sí. Quizás estoy exagerando. El ambiente pareció aflojarse ligeramente. Incluso escuché alguna risa nerviosa. Bruno volvió a acomodarse en la silla. Eso mismo te estamos diciendo. Lo observé unos segundos. Tienes razón, Bruno. Su sonrisa se amplió. Claro que la tengo. Hice una pausa. Ya que estamos hablando de cosas por las que la gente llora. La sonrisa desapareció de su rostro. Solo un poco. Lo suficiente para que notara el cambio. ¿Recuerdas cuándo murió tu madre? El silencio fue inmediato. Bruno parpadeó. Como si no hubiera escuchado bien. Yo continué. Recuerdo perfectamente el funeral. Nadie habló. También recuerdo que lloraste durante horas. La tensión comenzó a extenderse por toda la sala. ¿Y sabes qué? Continué. Tal vez estamos exagerando. Bruno me observó fijamente. Su mandíbula se tensó. Daniel. Al final la gente muere todos los días, ¿no? Nadie se movió. Nadie respiró. No deberías tomártelo tan personal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Exactamente igual que las que ellos me habían dicho unos minutos antes. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Bruno. No hables de mi madre. Su voz salió baja. Tensa. Muy distinta a la que había usado para burlarse de mí. ¿Por qué no? Lo miré directamente. Pensé que había que aprender a reírse de uno mismo. Bruno golpeó la mesa con la palma de la mano. No metas a mi madre en esto. ¿Por qué? Mi voz seguía tranquila. ¿Por qué duele? Nadie intervino. Por primera vez desde que empezó la noche, nadie tenía una respuesta rápida. Nadie estaba riendo. Bruno se puso de pie de golpe. La silla chocó contra el suelo. Durante un instante pensé que iba a acercarse. Pero se quedó inmóvil. Respirando con fuerza. Sus ojos brillaban de rabia. Y también de algo más. Dolor. El mismo dolor que había sido incapaz de reconocer cuando se trataba de otra persona. Al final volvió a sentarse. Sin decir una palabra. El silencio se volvió insoportable. Entonces habló Oscar. Había sido uno de los más ruidosos durante toda la noche. Ahora sonaba mucho menos seguro. Eso fue bajo. Giré la cabeza hacia él. Sí. Muy bajo. Asentí lentamente. Interesante. Lo observé durante unos segundos. ¿Más bajo que burlarse de un niño que terminó en un hospital? Oscar no respondió. ¿O menos bajo que eso? Su expresión se endureció. No es lo mismo. Claro que no. Me incliné ligeramente hacia adelante. Porque cuando el dolor es de otra persona resulta divertido.
La mesa permaneció en silencio. Pero cuando es el tuyo cambia la historia. Óscar apartó la mirada. Por primera vez en toda la noche. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Fue entonces cuando Lucía habló. Ya basta. Su voz sonó débil. Cansada. Esto se salió de control. La miré. Tienes razón. Ella pareció aliviada. Hasta que continué. Aunque eso no te preocupó cuando se estaban riendo de mí. Su expresión cambió. Daniel. No. Tienes razón. Esto se salió de control hace rato. Volví la vista hacia todos. La diferencia es que recién ahora les importa. Nadie dijo nada. Porque era verdad. Mientras el objetivo había sido yo, todos habían participado. Todos. Sin excepción. Ahora que el ambiente había cambiado, querían detenerlo. Ahora sí había límites. Ahora sí era demasiado. Ahora sí era cruel. Sentí una amargura enorme al darme cuenta de eso. Porque aquellas personas no estaban incómodas por lo que habían hecho. Estaban incómodas porque por primera vez podían sentir una fracción de lo mismo. Elena seguía en silencio. Con los ojos clavados en la mesa. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Porque seguía sin escuchar una disculpa. Ni una sola. Después de casi 3 años juntos. Después de todo lo que había compartido con ella. Después de confiarle la parte más vulnerable de mi vida. Lo único que había recibido era silencio. La observé durante varios segundos. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Pero no dijo nada. Y en ese momento entendí que ya no esperaba escuchar nada de ella. Porque algunas cosas no se rompen de golpe. Se rompen poco a poco. Hasta que llega un momento en que ya no queda nada que reparar. Y para mí, ese momento acababa de llegar. El silencio se había vuelto insoportable. Nadie discutía. Nadie se reía. Nadie intentaba hacerse el gracioso. La misma gente que unos minutos antes se burlaba a carcajadas ahora evitaba cruzar miradas. Miré alrededor de la mesa. Durante años los había considerado amigos. Había compartido cumpleaños, viajes, reuniones familiares y conversaciones que normalmente una persona reserva para quienes considera de confianza. Y ahora los veía como realmente eran. No porque estuvieran cometiendo un error. Todos cometemos errores. Sino porque ninguno parecía comprender la gravedad de lo que acababa de pasar. Seguían justificándolo. Seguían buscando excusas. Seguían intentando convencerme de que el problema era mi reacción. No sus acciones. Elena finalmente se puso de pie. Sus ojos estaban rojos. Ya basta, Daniel. La miré sin responder. ¿Qué quieres conseguir con esto? Solté una pequeña risa sin humor. ¿Con esto? Sí. Señaló la mesa. Mira cómo están todos. Observé a los presentes. Bruno tenía la mirada fija en algún punto del suelo. Óscar permanecía completamente callado. Lucía se veía nerviosa. Nadie parecía cómodo. Volví a mirar a Elena. Yo no hice esto. Ella frunció el ceño. Claro que sí. Negué lentamente. No. Esto empezó cuando decidiste convertir algo que te conté llorando en un espectáculo para divertir a tus amigos. La expresión de Elena se endureció. Ya te dije que era una broma. Y yo ya te dije que no fue una broma. No puedes controlar todo lo que dice la gente. No intenté controlar a nadie. Mi voz seguía tranquila. Solo esperaba que la persona que decía amarme respetara algo que sabía que me destruyó durante años. Ella bajó la mirada unos segundos. Después volvió a levantarla. No pensé que reaccionarías así. Aquella frase terminó de confirmar todo. No había entendido nada. Ni siquiera ahora. No era una disculpa. Era una justificación. No estaba reconociendo el daño. Estaba diciendo que el problema había sido mi reacción. Respiré profundamente. Y por primera vez desde que comenzó la discusión sentí una calma extraña. Porque ya no tenía dudas. Ya no esperaba explicaciones. Ya no esperaba arrepentimiento. Ya no esperaba salvar nada. La relación había terminado mucho antes de que pronunciara aquellas palabras. Simplemente yo acababa de aceptarlo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Elena me observó. ¿Qué? Que yo te creía diferente. La vi tragar saliva. Daniel. No. Escúchame. Por primera vez la interrumpí. Te conté cosas que nunca había contado a nadie.
Mi voz comenzó a endurecerse. Conocías cada detalle. Sabías lo que significaba para mí. Sabías exactamente por qué ciertas cosas me afectaban. Sabías cuánto me costó hablar de ello. La habitación seguía completamente en silencio. Y aún así decidiste usarlo para hacer reír a un grupo de personas. Elena comenzó a llorar. Pero ya no produjo ningún efecto en mí. Porque el problema no era que estuviera llorando. El problema era que aquellas lágrimas llegaron demasiado tarde. Lo siento. Fue la primera disculpa de toda la noche. Pero sonó vacía. Forzada. Como algo que decía porque la situación se había salido de control. No porque realmente comprendiera el daño. La observé unos segundos. Yo también lo siento. Ella parpadeó. ¿Qué? Siento haber perdido casi 3 años creyendo que podía confiar en ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Aquellas palabras parecieron golpearla más que cualquier otra cosa que había dicho. Pero ya no podía detenerlas. Porque eran verdad. La confianza no desaparece de repente. Se rompe. Y cuando termina de romperse, ya no importa cuánto arrepentimiento aparezca después. Nadie dijo una sola palabra. Ni Bruno. Ni Oscar. Ni Lucía. Ni ninguno de los demás. Porque todos sabían que aquello había llegado a un punto sin retorno. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Y entonces Elena dio un paso hacia mí. Por favor. Su voz se quebró. No hagas esto. La miré por última vez. Y comprendí que estaba viendo a una desconocida. No a la mujer con la que había compartido 3 años. No a la persona que me abrazó durante aquella noche de pesadillas. No a la mujer que prometió proteger mis secretos. La persona que tenía delante había elegido otra cosa. Y esa elección había cambiado todo. Me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí nadie intentó detenerme. Nadie intentó defenderla. Nadie intentó justificar nada más. Porque incluso ellos entendían que ya no quedaba nada por decir. Apoyé la mano sobre la manija. Y justo antes de salir escuché la voz de Elena por última vez. ¿De verdad vas a irte así? Cerré los ojos durante un segundo. Luego abrí la puerta. Y respondí sin girarme. No. Me voy así porque ustedes decidieron que mi dolor era entretenimiento. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces crucé la puerta. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido retumbó en el pasillo. Por primera vez en toda la noche no escuché risas. No escuché comentarios. No escuché excusas. Solo silencio. Bajé las escaleras sin prisa. El aire frío de la calle me golpeó el rostro y sentí algo extraño. No era alivio exactamente. Tampoco era tristeza. Era una mezcla difícil de describir. Como si acabara de aceptar una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. Caminé varios minutos sin rumbo. Necesitaba distancia. Necesitaba alejarme de aquella casa y de todo lo que acababa de ocurrir. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara al coche. Una llamada de Elena. La ignoré. Segundos después llegó otra. Y otra más. Luego comenzaron los mensajes. No los abrí. No tenía interés en leer explicaciones. Ni disculpas. Ni intentos de justificar lo injustificable. Cuando llegué a casa dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en el borde de la cama. La vivienda estaba completamente oscura. Y por primera vez desde que salí de aquella reunión pude pensar con claridad. Volví a recordar la noche en que le conté todo a Elena. Recordé cómo me abrazó. Cómo lloró conmigo. Cómo me aseguró que nunca utilizaría esa historia para hacerme daño. Y entendí que eso era precisamente lo que más me dolía. No habían sido las bromas. Ni siquiera las risas. Había sido la traición. La confianza rota. Porque cuando alguien conoce tus heridas más profundas, tiene 2 opciones. Protegerlas. O utilizarlas. Y ella había elegido la segunda. Tomé el teléfono. Tenía más de 30 mensajes sin leer. Llamadas perdidas. Notificaciones de varios integrantes del grupo. Algunos intentaban minimizar lo ocurrido. Otros decían que todos estaban alterados. Algunos aseguraban que había reaccionado de forma exagerada. Ninguno hablaba realmente de lo importante. Ninguno parecía comprender por qué aquello había sido imperdonable. Abrí la lista de contactos. Y empecé a bloquear personas. Primero Elena. Después Bruno. Luego Iván. Oscar. Lucía. Uno por uno. Sin excepciones. Sin despedidas.
Sin explicaciones. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Cuando terminé, el silencio regresó. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pared. Pensé en mi padre. En todo lo que me había quitado durante la infancia. La seguridad. La tranquilidad. La confianza. Y me di cuenta de algo. Durante años creí que el daño más grande había sido el que me hizo él. Pero aquella noche entendí otra cosa. Las heridas pueden venir de personas distintas. Algunas te golpean cuando eres niño. Otras esperan a que les entregues tu confianza para hacerlo. Y esas últimas suelen dejar cicatrices más difíciles de aceptar. Pasaron varios días. Después varias semanas. Nadie consiguió contactarme. Porque no les di la oportunidad. Al principio hubo mensajes a través de conocidos. Intentos de intermediarios. Personas diciendo que Elena estaba destrozada. Que quería hablar. Que quería explicarse. Que se sentía culpable. Pero para entonces ya no importaba. La explicación llegó demasiado tarde. La culpa llegó demasiado tarde. Y las disculpas también. Una tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: jamás pensé que te perdería por algo así. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Después escribí una única respuesta. No me perdiste por una broma. Me perdiste cuando decidiste que mi dolor era algo de lo que todos podían reírse. Bloqueé el número. Y eliminé la conversación. Esa fue la última vez que supe de ella. Con el tiempo la rabia desapareció. La decepción también empezó a perder fuerza. Lo que quedó fue una lección que nunca olvidaré. La confianza no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra cuando alguien te entrega las partes más frágiles de sí mismo. Y tú decides qué hacer con ellas. Aquella noche descubrí quiénes eran realmente las personas que me rodeaban. Fue doloroso. Fue desagradable. Pero también fue necesario. Porque perdí una relación de 3 años. Perdí amistades que llevaba mucho tiempo conservando. Pero recuperé algo que había estado sacrificando durante demasiado tiempo. Mi respeto por mí mismo. Y, mirando hacia atrás, no cambiaría esa decisión. Porque algunas puertas no se cierran por rencor. Se cierran porque finalmente entiendes que ciertas personas ya no merecen seguir entrando en tu vida.